Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. Bueno, yo tenía muchas ganas de estar aquí y perdónenme porque hoy va a ser un programa muy especial por diferentes causas que ahora les explicaremos. Vamos a notar ausencias, ya son evidentes, aparte de Antonio, que algún día volveremos a tenerle. Emilio Porta ha tenido un pequeñito percance de salud sin importancia que ha impedido que nos acompañe en este día especial, pero lo hará en próximas ediciones. Quienes no faltan, empezando por nuestro CEO y director general, ahora ya también parte indispensable de la nave de Ulises, ha sido una incorporación definitiva para dar la categoría al que ya era un programa de referencia. Javier Lillo, CEO de Click Radio Televisión y Global Click Comunicación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alesia, pero la categoría ya la tenía. Yo me he sumado, viendo la categoría, digo, a ver si se me pega algo. Me he sumado, me habéis admitido y habéis tenido a bien que esté aquí con vosotros y os lo agradezco porque para mí es un lujazo, así que muchas gracias. Al revés, sí, Javier, como la familia, el programa lo está haciendo, creciendo en dimensión, en calidad, en extensión y en difusión, ya verán. Y es que no en vano tenemos un elenco excepcional. Hoy a mi izquierda, pero solo en ubicación de silla en estudio, Gabriel Monte Vado. Él es historiador con un gran bagaje en los servicios de inteligencia, y con todo esto hoy quiero también poner un poco en contexto y en valor la opinión que se va a dar sobre el tema tan delicado que nuestras promos ya les hemos avanzado, y es que vamos a dedicarnos a la historia reciente de la Iglesia, de las sucesiones del papado a raíz del fallecimiento tan reciente del Papa Francisco. Gabriel Monte Vado, además escritor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros y es un honor para mí. El honor es nuestro. Y como último fichaje, pero los primeros, Pablo Sanz. Él es, créanme, una persona culta, inteligente, que además aporta esa frescura, esa juventud, que yo creo que también ha sido un plus para este programa dentro de la experiencia, el conocimiento y el carrerón que lleva detrás. Así que Pablo, también compañero de Intereconomy y de muchos otros medios, gracias por incorporarte a esta Alexia, nave. Estoy muy honrado de formar parte de esta tripulación. Y hoy me vais a permitir, también un besito a mi compi Marta García en los mandos técnicos, que haga una introducción un poquito especial, con tu permiso también, jefe, porque es una voz y una opinión, un testimonio y una crónica muy habitual en todos los medios nacionales y principales de este país cada vez que se produce un acontecimiento relacionado con la Iglesia, especialmente con los papas y las sucesiones de los papados. Como periodista muy especializado a nivel político institucional, pero también en historia contemporánea, institucional, en Iglesia y concretamente en la historia de los papas, créanme, y se lo digo muy de cerca, era capaz, de recitar desde casi San Pedro todos los papas sin equivocarse en uno solo, casi a ritmo melódico, hasta el actual. El apellido les va a sonar, así que ¿para qué voy a poner paños calientes? Carlos Cue, periodista. Papá, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Alexia, a ti y a todos. Bueno, te escuchamos un poquito bajo, no sé si es que tenemos aquí un segundito. Bueno, en los medios, por respeto a todos ustedes, acostumbramos a llamarnos Carlos y Alexia porque llevamos muchos años, todos los míos concretamente, trabajando juntos. Pero bueno, hoy es un día también especial porque quiero darle un agradecimiento muy particular. Papá, me voy a dirigir a ti hoy así, permítemelo. Aquí somos una gran familia, como bien sabes tú. Es uno de los medios en los que más orgullosa, feliz y realizada me siento, y por tanto nos lo contamos todo como compañeros y amigos que somos. En programas en los que he tenido que faltar, por la razón que tú y yo conocemos, se ha expuesto el motivo, conocemos la razón por la cual tú estás un poquito más ausente, porque aunque oficialmente Carlos Cue, periodista, que no es en vano, aunque sea mi padre, hoy permitidme
que hasta peque un poquito vanidosa es un referente en el periodismo de este país y lo va a ser por siempre, además de escritor con varios títulos también publicados. Aparte de jubilarse hace muchos años, bueno, pues ha permanecido y actualmente lo hace como colaborador, comentarista, contertulio en muchos medios de comunicación. Últimamente le hemos visto y escuchado menos por esos motivos de salud que aquí en mi casa, papá, hemos contado con más detalle, y como un valiente que es también militar, con esa gallardía, esa pasta especial que Gabriel conoce muy bien, pues ha sido sometido a una cirugía, la 11ª ya, papá, solamente van 11, no pasa nada, pero en este caso tremenda. 15 ya, bueno, pues fíjate, perdemos la cuenta, tremenda a nivel incluso craneal. Y tan solo 12 días después, aquí tienen a Carlos en directo en un programa que ya requiere un nivel tremendo. Es una muestra más de tu altura y además también de tu fuerza de voluntad, cosa que te agradezco mucho, papá, porque para mí era muy importante que estuvieras hoy aquí. Gracias y me siento muy orgullosa. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Bueno, dicho lo cual, papá, no sé ni por dónde empezar, Carlos, a preguntarte. Yo creo que sería muy interesante hacer un poquito de historia dentro de lo que ¿qué te voy a contar a ti? Que no sepas de los medios, la limitación de tiempo y lo conciso que hay que ser. Yo creo que sería interesante contextualizar, hacer un poquito de historia hasta llegar a lo que ha sido la figura del Papa Francisco. Porque fíjate que en mis 46 años, Carlos, yo ya voy a afrontar el 5º cónclave y el 5º Papa que voy a conocer. Yo nací con Juan Pablo II y ya voy a conocer al 5º Papa. Esto no es lo habitual en la historia y, por cierto, de unos perfiles que nada han tenido que ver. Bueno, realmente me parece muy bien, y si quieres que empezamos hablando, situando un poco la situación en que deja el actual Papa a la Iglesia, porque realmente estamos hablando de un estamento con unas raíces muy profundas. No tiene como mínimo 20 siglos de historia. El hecho de que durante 2000 años una sede haya sido fundada por el propio San Pedro, y a partir de ese momento, hace 2000 años, las cadenas que han ido cerrando, los conceptos, las ideas y lo que era el mundo de aquella época totalmente diferente al que vivimos ahora, pues hace que todavía sea mucho más difícil el conseguir mover uno de los estamentos mínimos que requieren que la historia vaya adaptándose poco a poco a lo que es el ritmo de vida actual. Si tú comparas el principio de la Iglesia con la Iglesia actual, verás que hay una diferencia tremendamente muy parecida en comparación con lo que es la evolución de la humanidad desde hace 2000 años hasta hoy día. De hecho, la gente piensa mucho más ahora en la libertad, en poder tener ideas nuevas, en poder encontrar caminos nuevos, cosa que la Iglesia siempre ha estado muy retrasada en esos temas, precisamente por lo que era la cadencia de tantos años de historia que iban aferrando las ideas de todos aquellos que la dirigieron. Como base, creo que deberíamos rectificar en cuanto a la idea que hay genérica de que cuando empieza un concilio, realmente los protagonistas son los cardenales que van a elegir al nuevo papa, cuando realmente no es así. Son simplemente mediadores del Espíritu Santo, que es el auténtico protagonista, y por eso solamente una mente superior a la que puede ser la de un hombre puede adaptar la evolución de la humanidad con la evolución de la Iglesia y ir adaptándolas poco a poco. De hecho, acabamos de tener un Papa que acaba de morir hace unos días, que le podemos considerar como un auténtico reformador, cosa que si tú se lo preguntas a muchos estamentos de la Iglesia, hay algunos que sí están de acuerdo con ello y otros que no lo están. Este Papa ha sido polémico, y ha sido polémico porque ha tenido el valor de
tirar para adelante, de intentar cambiar la historia, de intentar adaptar la historia de la Iglesia a lo que es la historia de la humanidad. Y eso le crea muchos enemigos. En estos momentos, la frase que para mí me ha parecido más brillante sobre Benedicto, sobre el Papa Francisco, es que es una persona que ha tenido tantos odios como amores, como filias, ¿no? Y rectificaciones a temas que ha ido tomando, corrigiendo y adaptando. Es un hombre que, siendo un auténtico gigante como hombre, ha sido un excelente papa como sacerdote. Si quieres, parece, Carlos... me vas preguntando más cosas. Sí, eso te iba a decir. También para... de los estamentos. Sí, Podemos Carlos. hablar un poquito de, si os parece, de en qué temas ha llegado a meterse este Papa, cosa que realmente hace 200, 300, 400 años nadie hubiera pensado que pudiera haberlo. Cierto. Si te parece, Carlos, también para que tú dosifiques fuerzas, por cierto, cuando tú estés cansado nos lo dices, que todos lo vamos a entender, podemos ir abriendo tertulia a Javier, a Pablo, a Gabriel, que están aquí. Entre todos van a ir poniendo encima de la mesa algunos temas. Yo, a raíz de lo que tú decías, por dar pistoletazo de salida, y luego ya os dejo a vosotros, también os avanzo que eres el único que no lo sabe. Carlos, hemos hecho promoción de este programa especial con antelación y hemos recibido de nuestros espectadores oyentes preguntas que a través de Javier se van a ir lanzando. Verás que algunas tienen una profundidad que te van a sorprender, otras pueden incluso parecer banales y no lo son, ¿eh? Pero las iremos intercalando. Hay una cosa que quiero decir de antemano. Yo contestaré a todas aquellas que haya una claridad para poder responderlas. Yo, al fin y al cabo, no soy un sacerdote y simplemente soy un observador de la Iglesia. Por lo tanto, hay temas que son muy privados. Si tenemos en cuenta que hay cardenales que son conformistas con lo que tiene la Iglesia durante 2000 años y, sin embargo, hay papas como el que acaba de morir, que es un auténtico reformador, y lo vamos a ver en temas que ha tocado, que verdaderamente, como he dicho hace un rato, llamaría la atención a muchas personas. Bueno, yo creo que este comentario se puede hacer extensible con acierto, Carlos, a todos. Al final todos van a ir dando su opinión y más que nunca va a ser una opinión muy personal, porque al final hablamos de creencias, de ideologías, de fe y de convicciones que son muy subjetivas. Pero un poco por seguir tu hilo. Efectivamente es un papa que ha sido calificado según los sectores de maneras muy distantes, muy diferentes. Últimamente incluso se ha hablado de un periodo, de un papado con ciertos tintes progresistas, incluso se ha hablado de comunista, sí es cierto que reformista, y valiente en cuanto a que ciertamente pues, se ha adentrado en cuestiones muy polémicas, hasta escandalosas hasta hace pocos años en la Iglesia, como pueden ser el caso de los abusos sexuales dentro del sacerdocio, incluso con menores. ¿Tú sigues un poco esa opinión o tienes otro concepto distinto sobre el fallecido ya Francisco? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Es un auténtico reformador, un hombre que se ha metido en temas verdaderamente peliagudos, temas que requerían un valor excepcional para poder entrar en ellos. Repito, con las tradiciones que tiene la Iglesia y los 20 años de cadenas con las que está atada desde el siglo I hasta los tiempos actuales. Por ejemplo, si te parece, pues suelto un par de cosas o tres y que ya el resto de personas que hay en el programa pues opinen sobre ellas. Si te parece, hay un tema que llama mucho la atención y es que el actual Papa defendió con mucha claridad la comunidad de LGBTI. Es decir, es un hombre que estaba del lado de la gente que se salía de lo que había sido tradicionalmente el hombre y la mujer. El sacerdote como hombre, la mujer como miembro de una familia de un hombre, pero no entró a concebir tendencias sexuales, cierto. De ese conglomerado de sacerdocios.
Sin embargo, este Papa, una de las cosas que hizo... En menos de 30 años, el 70% de los católicos en los Estados Unidos vamos a ser latinos. Esta es una iglesia que se empieza a convertir en una iglesia latina. Y para muchos, Jorge, la verdad, el Papa viene un poco en su tarea de reclutador de almas y de almas nuevas. Y aquí lo vemos una de las actividades favoritas del Papa, quien además ha sido, en su pasado, obviamente, tiene la historia de educador, era maestro de literatura, de filosofía, de psicología, y ahora ha llegado ya a esta escuela en el East Harlem, como les decíamos, conocido también como El Barrio, y está saludando a esa cantidad de jóvenes, cerca de 250 estudiantes allí en las afueras, que ustedes los ven con celulares, cada quien quiere tomarse un selfie y por supuesto darle la bienvenida al Suma Pontífice. A ver, pues ahí ha dejado Carlos varios asuntos. Cuando el Papa se encuentra con niños, se acerca y los besa y los toca, y luego cuando ha entrado en la Gabriel, indistintamente. Venga, que todos tomaban nota. Sí. Bueno, a este Papa yo le tacharía de reformista, pero hasta cierto punto. Desde luego, progresista se le podría llamar, comunista yo creo que no, que es llevarlo al extremo, más habiendo sido obispo y cardenal, es demasiado llevado al extremo. Sí has tenido... hay que tener en cuenta que algunas de las reformas que ha proseguido el Papa Francisco las empezó Ratzinger, el anterior Papa. O sea que cosas, sobre todo investigaciones sobre abusos sexuales en la Iglesia, dentro del entorno de la Iglesia, eso lo empezó Ratzinger. Benedicto lo empezó antes que él y le ha dejado la patata caliente, efectivamente, al Papa. En cuanto al colectivo LGTBI, bueno, ahí se le ha acusado un poco de populista por hablar del tema, pero luego no hacer nada en realidad. Ha intentado, eso sí es cierto, la participación de la mujer hasta donde ha podido, lo ha intentado, y ha intentado también, modificar la posición de la Iglesia ante los divorciados. Lo ha intentado. Él ha hecho lo que ha podido, pero no ha salido adelante. Porque, por ejemplo, la Iglesia dice que un divorciado, si se vuelve a casar, no debería tener relaciones con la nueva pareja. No tiene ningún sentido en el siglo XX. No podrías ni concebir volverte a casar. Claro. Y también que si te casas con una divorciada o con un divorciado, pues ya no estás dentro de la Iglesia. También... La Iglesia ya está muy dividida en ese sentido. Una persona si consigues la nulidad, sí, ¿no? Sí, si consigues la nulidad de pleno derecho, puedes otra vez... Nulidad eclesiástica, porque existe la civil, sí, pero no, la eclesiástica. Sí, la nulidad son cosas diferentes. Claro. Y luego, fecundación in vitro, hay no todos los sacerdotes, pero hay sacerdotes que niegan el bautismo. Y la verdad es que conceptualmente pues, no se puede hacer nada contra eso. Y luego también a un recién nacido que tenga 2 papás o 2 mamás, pues también se niegan a bautizarlo. Todas estas cosas no se ha avanzado en realidad. O sea, lo que ha habido son declaraciones del Papa Francisco, que él no es nadie para juzgar a las personas, que si las personas se comportan como verdaderos cristianos, él no es nadie. Eso sí. Pero ahora a la hora de la verdad, aunque él ciertamente con el tema de los divorciados sí que lo intentó seriamente, no se ha conseguido gran cosa. Porque es que la Iglesia es como es. Y si la Iglesia se ha sostenido tantos años con la fuerza que tiene la Iglesia es por su conservadurismo. Y va a seguir siendo así. Y Benedicto le dejó una patata caliente con el tema de la curia. Eso sí ha hecho algo. Benedicto tachó a la curia de ser la gangrena de la Iglesia. Literalmente lo dijo. Él se retiró por varios motivos, entre otros la edad. Estaba cansado ya, pero él intentó reformar la curia y le dejó la patata caliente a Francisco, y Francisco ha quitado poder a la curia. Le ha quitado bastante poder. Se ha encargado de nombrar muchos cardenales, nuevos cardenales, para la elección del nuevo Papa. Eso sí lo ha hecho. Ha hecho cosas interesantes,
pero como un gran reformador yo tacharía más a Juan XXIII por el Vaticano II. Eso sí que fue, Carlos acordará, la bomba, vamos, en la Iglesia, de pasar de dar las mesas en latín, que nadie se enteraba, los fieles la mayoría no se enteraban, a darlas en el idioma de cada país, y una serie de aperturas. Eso sí, Juan XXIII sí fue un verdadero reformador. Juan Pablo II tuvo la virtud de... Abundando un poco en lo que has hablado hasta ahora, sobre los escándalos del abuso sexual, este Papa ha hecho constar ya, y es parte de la fe, y en el mundo entero se constituye como parte de la forma de actuar ante ese tipo de abusos con los menores. Concretamente, aunque ha impulsado medidas como la eliminación del secreto pontificio en casos de pederastia, etcétera, etcétera, además es que es uno de los pocos papas que en un momento determinado, concretamente en el año 2019, el arzobispo Teodoro McCartney fue expulsado del sacerdocio por ser precisamente una de las personas que habían tenido abusos con niños. De hecho, hubo una parte conservadora, entre ellas el cardenal Baker y acompañado por todos los conservadores, estuvieron en contra de esas decisiones que tomó el Papa Francisco y de hecho le hicieron retroceder en parte sobre eso, pero no retrocedió totalmente, es decir, no anuló las medidas que había tomado, con lo cual el ganar 4 metros en la Iglesia hacia una apertura de lo que es el resto de la humanidad es mucho más importante que cuando en una nación normal o en un trabajo normal se desarrollan 25, 30 o 60 kilómetros. 4 metros en temas de la Iglesia de ese calibre tienen un fondo que permanece durante mucho tiempo y eso hace que se vayan desarrollando mucho más esos temas y eso es lo que está haciendo gracias a que se está imponiendo que hay papas valientes, papas que son capaces de enfrentarse a los conservadores e incluso a otras religiones, los que han sido capaces de adentrarse hasta el punto que nos hemos adentrado. Como vosotros sabéis muy bien, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI instauraron el Concilio Vaticano II, que fue la primera apertura importante de la historia de la Iglesia hacia lo que es una iglesia moderna. Y eso lo han seguido papas después, como Juan Pablo II, como lo hizo Pablo VI en primer lugar, después lo hizo Juan Pablo II, Juan Pablo I no tuvo tiempo porque, como todos sabéis, fue papa solamente 33 días, pero es que a continuación de estos papas, tanto Benedicto XVI como el actual Francisco, han seguido las reglas que ha marcado el Concilio Vaticano II. Y de hecho, todavía no está terminado. De hecho, hay todavía temas que se están basando en el Concilio Vaticano II para poder seguir aplicando la apertura necesaria para que podamos, en un momento determinado, conciliar el mundo con la Iglesia. Todos sabemos que es enormemente difícil, porque estamos hablando, como hemos dicho antes, de cadenas que duran durante 20 siglos y sin embargo las aperturas de los papas últimos empezaron con el Concilio Vaticano II en 1963 con Juan XXIII. Es decir, es algo tan moderno y tan reciente que el hecho de que se hayan ya conseguido, por ejemplo, el 99% de los papas que hay que han existido a lo largo de la historia han sido italianos. Sin embargo, los 3 últimos papas que hemos tenido en este mundo han sido el cardenal Ratzinger alemán, después ha sido primero cardenal Wojtyła polaco, después el cardenal Ratzinger alemán y es actualmente el cardenal Francisco, que como todos sabemos es argentino. ¿Qué se ha conseguido con eso ya? Una apertura geográfica del mundo que no existía hasta ese momento.
Ya se habla de la LGTBA. Se habla claramente, porque este mismo Papa ha hablado también del tema de que considera un asesinato el aborto. Ha llamado miembros de esos asesinatos a los médicos que los practican. Y es decir, ha tomado muchos caminos ya que gran parte de ellos ha tenido que dar marcha atrás, naturalmente, porque enfrente tienen otro grupo de personas, otro grupo de cardenales que están intentando mantener la Iglesia tal y como era. No olvidemos que más conservadores. Carlos, perdón, por cuestión de tiempo, vamos a dar voz también a Javier y Pablo, que no les hemos escuchado siquiera todavía, y así vamos intercalando opiniones, que tendremos ocasión de hablar seguro. Bueno, Pablo, Carlos, perdona, encantadísimo de oírte, tienes fuerza y carrete para rato, por lo que estamos viendo, porque la energía. Sí. Bueno, mira, por lo que intuimos, hay una guerra ahora abierta, entre comillas, guerra abierta en la Santa Sede para ver quién va a ser el sucesor, y en tu opinión, ¿quién va a volver otra vez el papado a Italia? ¿Se va a ir a algún otro país? ¿Quién tiene más posibilidad de ser papa? Hay quinielas que hablan de un asiático, incluso de un africano. Hay un africano. Afroamericano, un asiático. ¿Qué puede haber de realidad ahí, Carlos? Realmente el entrar en esto es una auténtica lotería, porque es tremendamente difícil. Para que nos hagamos una idea de los últimos 12 papas que ha habido en el mundo, solamente en 2 casos, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y Pablo VI, que fue nombrado papa en el año 1963, fueron los únicos que se acertó en el momento previo a la elección. Eran los favoritos y salieron como favoritos. Pero salvo esos 2, a lo largo de la historia, estamos hablando de una historia de 266 papados, el 96-97% es muy difícil aceptar. Pero bueno, si queréis que hablemos un poco sobre los posibles sucesores, pues hay que hablar un poco en función de lo que son los detractores del Papa que acaba de morir y de los acompañantes y apoyos que tienen los detractores del Papa Francisco. De hecho, tenemos como detractor clarísimo el cardenal Müller, que es uno de los favoritos, pero que es conservador, y que sería el hecho de que saliera demostraría que la Iglesia va a dar un paso atrás. Es decir, va a tratar de rectificar aquellos errores que él personalmente, lo ha dicho Francisco, que ha cometido. Sin embargo, hay otros, como puede ser el cardenal Zuppi. A ver, sí, Pablo. Bueno, muy interesante. Lo primero de todo, mi admiración a Carlos por la fuerza que tiene, a pesar de esas cirugías, de esas operaciones, de tu enfermedad. Es una enseñanza, esa vitalidad, como decía antes Javier, esa vitalidad que nos transmite. Solamente es un gusto escuchar, simplemente. Y bueno, muy interesante. O sea, evaluar un pontificado es muy difícil. Son muchos años. Y además a nosotros, pues a los fieles, a los ciudadanos de a pie, pues no tenemos el detalle ni la información específica pues para poder enjuiciar, evaluar, examinar, ¿no? Sí que podemos ver los gestos, la escenificación, algunos documentos públicos, y podemos, con una cierta retrospectiva, comparar, etcétera, ¿no? Yo sí que creo que el pontificado de Francisco, pues sí que se caracterizó, como habéis dicho los 4, por una serie de temáticas, de gestos que son muy importantes. Los gestos son muy importantes también, de acentuar, enfatizar algunas cuestiones que quizá a lo largo de la historia pues habían dejado de soslayo, ciertas perspectivas, explorar algunas rutas nuevas, sensibilidades, ¿no? Intentar empatizar con algunos grupos, colectivos. O sea, creo que ha sido un poco el resumen de estos 12 años. De todas formas, claro, en 20 siglos han pasado por Roma 266 papas, ¿no? Sumos pontífices. Y entonces, claro, no sé, y luego además todos son humanos, que no se nos olvide, cometen errores, a pesar de esa infalibilidad papal para cuestiones ex cátedra, son humanos, se equivocan, todos han equivocado,
porque además como gobernantes, porque no hay que confundir aquí una cosa es el obispo de Roma como primado de la Iglesia, al que el resto de obispos le obedecen, a ese obispo de Roma, en cuanto que Iglesia como congregación de fieles, ¿no? En el plano teológico sería el cuerpo místico de Cristo, pero eso sería una cuestión teológica. El aspecto jurídico-político. El aspecto canónico sería la Santa Sede, que la Santa Sede es un sujeto de derecho internacional. No hay que confundir Iglesia católica, apostólica, romana con la Santa Sede. Lo confundimos habitualmente y además hoy en día con todos los medios de comunicación están aquí confundiendo planos. Y es un matiz muy importante. Claro, y no hay que confundir la Iglesia Universal, del cual Francisco es el obispo de Roma, era el obispo de Roma, hasta hace 2 días, obviamente, ahora hay sede vacante, el estatus jurídico que tiene un estamento específico, un grupo específico, que es la Santa Sede, que es... Y no hay que confundir la Iglesia, la Santa Sede, del Estado de la Ciudad del Vaticano, que son 3 cosas diferentes, que es una demarcación territorial que obedece a un tratado de Letrán, 1929, que obedece a unas razones históricas, a unos estados pontificios, que a lo largo de la historia, pues esa demarcación territorial, que ha ido menguando hasta lo que es un pequeño territorio de la ciudad de Roma, que tiene su soberanía propia y su jurisdicción separada de la República Italiana, pues este Estado lo gobierna el Papa como monarca y además con un poder unitario, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Aunque luego hay congregaciones, luego hay una serie de grupos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque tenemos que, si queremos hablar en el plano teológico, podemos tratar temas de teología, habría que referenciar al Papa como sumo pontífice. Si lo que queremos es hablar del aspecto de gobernanza y de cómo ha gobernado el tema de aspectos de la curia, temas de participación de determinados grupos, habría que hablar un poco de lo que es la Santa Sede. Y si lo que queremos es hablar de algunos elementos muy concretos ya del Estado del Vaticano, pues habría que referir. Entonces, el problema es que se mete todo en un cóctel habitualmente, porque además las 3 funciones... primado de la Iglesia, sumo pontífice y monarca del Estado del Vaticano coinciden en la misma persona. Si tuvieran personas diferentes encargadas, uno sería el obispo de Roma o uno el monarca del Vaticano y otro el representante de la Santa Sede, no habría esta confusión. Bueno, esto simplemente lo quiero clarificar porque además creo que también es interesante decirlo, porque muchas veces se tiende a confundir. Sí. Y luego ya por terminar un poquito así mi turno, a mí me gusta mucho esta época. Yo también, como Alexia, os antes vivido, este sería mi tercer cónclave, porque yo el 78 no lo viví. Entonces yo el primero fue el de 2005, en el 2013, el segundo. Madre mía, sabía que eras joven, pero no tanto, Pablo, ¿eh? Yo pensé que todos... ¡Qué barbaridad! No, yo en el 78 no me puedo acordar. No, pero lo viviste, vale. Yo tampoco me acuerdo, pero estaba naciendo, estaba un poco ocupada. Lo que pasa es que yo lo he visto en documentales y además hubo 2 cónclaves en el 78, claro. Pero el tema es que es una época bonita porque te permite entender mejor el funcionamiento de la Iglesia. La Iglesia es el aspecto jurídico-político de la Iglesia es un poco de las reminiscencias que quedan del Imperio Romano, en muchos aspectos. De hecho, en Roma, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, estaba la figura del pontífice, los pontífex, ¿no? Entonces hay elementos ahí que han quedado adheridos a la figura de lo que es el obispo de Roma, muy interesante. Y entonces aquí todo lo que es el colegio cardenalicio, las congregaciones generales, los sínodos, bueno, pues es muy bonito porque ahí, y simplemente recordar una cosa, la Iglesia Católica en el fondo son 24 iglesias, ¿eh? Es una composición de iglesias, lo que pasa es que está la Iglesia Latina y las iglesias orientales, que son 23. Hay un montón de ritos. Cada iglesia oriental tiene sus ritos. Y además las orientales sin celibato, curiosamente. Sin celibato. Hay muchas. Yo aquí tengo la diferenciación. Eso no lo sabe mucha gente. Bueno, sí, lo puedo decir simplemente de didáctico. O sea, la iglesia que nosotros concebimos y de la que formaba parte Francisco, estoy hablando fuera de la iglesia ortodoxa y fuera de las iglesias protestantes
y la Iglesia anglicana. O sea, dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en comunión con Roma, hay 24 iglesias. Lo que pasa es que nosotros vemos una iglesia solamente, claro, pero hay 24 con sus ritos, ¿no? Por ejemplo, los ritos orientales, el antioqueno, ¿no? Los maronitas, los siromalancares, los sirios. Luego el rito constantinopolitano, ¿no? Albanés, búlgaros, griegos, sí, melquitas. Y luego el alejandrino, que estarían los coptos y los etíopes. Es decir, y de hecho se fijarán muchos oyentes en la tele estos días, que verán que hay cardenales que van vestidos de púrpura, ¿no? De rojo, que son los cardenales, y luego hay unos que no van de rojo, que van de otro color o van con otros vestimentas. Bueno, esos son los del rito oriental, es decir, que incluso visualmente van a dejar muy claro los orientales como hasta con las vestimentas, ¿no? Que, por cierto, no quiere decir que discrepen en aspectos de sacramentos ni de liturgia, sino lo que cambia es un poco los aspectos culturales, idiomáticos, lingüísticos, y sobre todo en la manera de celebrar los sacramentos, pero no en cuanto a los dogmas. Exacto. Eso es el tema clave, ¿eh? En cuanto a lo que has preguntado de los candidatos, muy bien ha dicho Carlos que no hay que fiarse de eso porque ha ocurrido muy pocas veces, y hay un dicho que dice que quien entra papa, o sea, como candidato, sale cardenal, que normalmente no es votado, y quien entra cardenal puede ser papa. O sea que no te puedes fiar. Muy pocas veces, como ha dicho Carlos, ha ocurrido que un candidato o uno de los que más posibilidades tenían haya salido papa. Muy pocas veces. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, si te parece, podemos tocar otro tema que lo hemos dejado pasar un poco de largo, pero que creo que es muy importante, sobre los temas que ha iniciado Francisco, y es concretamente sobre el decanato. El decanato es una institución que viene desde el tiempo de los apóstoles. Esa institución pretendía que hombres pudieran ayudar a los sacerdotes en temas relacionados con la administración del sacerdocio, es decir, gente que pudiera llevar la comunión, gente que pudiera ayudar a los enfermos, gente que pudiera estar en los velatorios, es decir, un apoyo por una serie de cosas que podrían ayudar mucho a los sacerdotes, sobre todo en esta época donde cada vez hay más carencia de sacerdotes y cada vez hay mayor número de católicos. No olvidemos que a pesar de todos los católicos, que como muy bien ha dicho Pablo, existen de muchas características diferentes, en el fondo, en el mundo hay 1.400 millones de católicos, con lo cual el poder administrar todo ese género de gente va a requerir dentro de muy poco tiempo que la imagen que estábamos hablando del decanato se pudiera llevar a efecto, pero no en hombres como hablaban en aquellos tiempos los apóstoles, sino estamos hablando de mujeres que podían ser decanas, es decir, pudieran ayudar en parte de los temas como dar la comunión, etcétera, etcétera, y ser ayudantes muy importantes. Hay un tema que también es muy importante saberlo y que tiene muchos estudios sobre eso, la Iglesia Católica. En este momento existen muchas más vocaciones religiosas en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, si se aparta del tema del sacerdocio a las mujeres, dentro de muy poco tiempo no habrá gente que pueda atender a tantos millones de católicos como existen en el mundo. A propósito, Carlos, de tu comentario, por cierto, hay voces, sé que es un poco en la misma línea de hacer quinielas, porque todo va a pasar por la elección definitiva del nuevo Papa, que la Iglesia siga avanzando hacia un concepto más progresista, más actual, más al corriente de los años y épocas contemporáneas, o lo contrario, que retroceda hacia un clasicismo y hacia una tendencia más conservadora. Pero incluso se llega a hablar de cuestionar el celibato de los sacerdotes en sí, por tanto, abrir al menos a la mujer en cuanto a acompañar en la figura del sacerdocio al hombre
también incluso dotarle de, entre otras funciones, como dice Carlos, administrar a lo mejor algunos sacramentos, sí, o incluso delegar en ella ya parte de las funciones de la administración de los sacramentos y funciones de la Iglesia. ¿Creéis que estamos preparados para ello? A ver, el celibato lleva en la Iglesia desde el siglo XII. Luego la Iglesia lleva más siglos sin celibato, la Iglesia católica, que con él. Y fue una cuestión coyuntural de la época que se decidió a principios del siglo XII. Que sería, perdón, Gabriel, no una incorporación directa de la mujer a la Iglesia, pero de alguna forma sin directa admisión de la mujer dentro de la Iglesia. Pero que el celibato en un momento dado se reúna un concilio y diga que lo que se decidió en el siglo XII se eche para atrás. A las mujeres, pero con vistas a que en el futuro cada vez se vaya adaptando más la Iglesia a la humanidad. Por lo tanto, a la larga, en mi opinión, habrá un momento en que habrá mujeres que serán sacerdotes. Claro. Y además serán totalmente legales, porque no olvidemos, y me parece que lo he dicho antes, los protagonistas de un concilio no son los cardenales, son el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que decide si una mujer puede llegar a ser sacerdote o no, aunque las raíces que hay ahora mismo de 2000 años lo impidan y parezca una monstruosidad. Ese es el enorme dilema que cuentan los papas que están decididos a entrar en el camino de la apertura, a los papas que están más centrados en mantener lo que siempre han sido las reglas férreas de la Iglesia Católica. Y las más tradicionales, no olvidemos que también aseveran que el Espíritu Santo no tiene género, ni femenino, ni masculino, con lo cual no debería existir diferenciación desde ese punto de vista de la inspiración de Espíritu Santo y no depositar toda la elección y la responsabilidad de la misma a los cardenales. Con los poquitos minutos que restan, aparte de escucharte, Javier, tus consideraciones y opiniones, no olvidemos que tenemos también preguntas, comentarios y cuestiones interesantes que nos han ido dejando nuestros espectadores oyentes durante las horas y días anteriores y que no sé cuándo tú consideres oportuno si quieres ir adelantando. Pues sí, es una única reflexión, y es que, bueno, después de una época de progresismo en el papado, quizás ahora mismo que haya una época más conservadora va a mermar esa fidelización del catolicismo, ¿no? Se habla de una crisis de fe, una crisis de valores, una crisis de practicantes católicos, ¿no? Y si la juventud ahora, que es la que parece que se ha volcado más en esta última etapa, ve que hay un retroceso pues de aperturismo, ¿no? Modernización, vamos con muchísimo retraso la Iglesia y la sociedad. Es diametralmente opuesto. Lo que para mí el celibato es antinatural completamente, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se aparten a las mujeres también es una falla tan enorme, insalvable a día de hoy, y visto, lo difícil que es progresar. Bueno, pues ahora mismo un nuevo papado que dé un paso atrás sería ir en contra de la Iglesia. Según tu opinión, todavía acrecentaría más esa crisis en valores. También esto daría para otro debate y seguro que lo haremos. Hay sin duda muchas cosas que las unen y que tienen en común la religión y la ética, pero no olvidemos que son conceptos distintos, que por un lado está la ética, que puede ir o no ligada a la religión, igual que la religión, en este caso yo creo que sí, lleva más intrínseca las cuestiones éticas, ¿no? Pero no necesariamente siempre están unidas, y que hay una profunda crisis de valores. Fíjate que yo me cuestionaría, Javier, si ocurriría lo que tú con razones expones, o al contrario, a lo mejor necesitamos que de alguna manera haya de nuevo una mirada atrás como recordatorio que la historia al final es cíclica y se repite, de cara también a refrescar cuestiones de valores que deberían volverse a poner de actualidad, o como tú dices, si la Iglesia no acompaña la modernidad, puede todavía incrementar más esa crisis. Yo no me atrevería a pronunciarme en ese sentido. Sin radicalismos, todo se puede progresar. Sí, las imposiciones es verdad que nunca han funcionado. Desde luego.
cuestiones que nos han planteado y que Pues además vamos son, con créanme, una- muy interesantes. Algunas Sí. nos han sorprendido. Vamos con las cuestiones mundanas, las más fáciles para... Mundanas, pero porque las plantean nuestros oyentes Claro. espectadores. Damos voz ¿Quién piensas que puede ser el próximo papa? Hay, Bueno, esa es la quiniela, no, pero luego te hablamos de preguntas reales de nuestros espectadores y oyentes, Carlos. Pero bueno, venga, ¿quién crees tú que puede ser el próximo papa? A ver, te estamos perdiendo la voz un segundito, Carlos. Hay unos temas que Ahora. dan unas claves. Normalmente, aunque ahora los cónclaves son muy cortos, están durando 2 días, 3 días, y eso se debe a la preparación previa que hay los cardenales. Todos habréis oído en la prensa que hoy había una reunión de los cardenales. Y ayer se prevé hubo que 2. esté dure entre Ya 5 y están 10. ellos cambiando ideas, están intentando enfocar el camino dentro de unos límites, porque hasta que el cónclave se cierre, hay parte de lo que ellos hablen que es totalmente secreto y que no se puede saber. Pero la idea de lo que es un cónclave largo o corto sí nos da la sensación de cuando está muy definido el tema, el cónclave dura poco tiempo. De hecho, el Papa Julio II fue elegido Papa en unas pocas horas. En el cónclave del año 1939, el nombramiento de Pío XI duró 3 votaciones. Sí, cuando es corto, es que estamos a escasos 3 minutos, Carlos, y nos quedan pendiente plantear al menos alguna de esas cuestiones de nuestros espectadores que están comprometidos. Venga, muy Javier, por favor. sencillita, muy rápida. Nos preguntan cuál es el sueldo de un papa. Fijaos, que puede parecer superficial, pero no. No tiene sueldo el Papa. Tiene todo pagado, evidentemente, pero oficialmente el Papa no tiene sueldo. De todas formas, las finanzas del Vaticano daría para un programa aparte. Luego también aquí hay, venga, más cosas. Otra pregunta es si hay alguna actualización. Carlos, a lo mejor tú nos puedes alumbrar algo sobre las profecías. Bueno, nos metemos en un jardín. No, pero sí las conoce, sí las conoce. Hemos hecho un programa además. No hay casi tiempo. Para mí hay 2 profecías importantes. La de San Malaquías, cuyas 18 cuartetas requieren un estudio muy profundo para saber lo que realmente pretende decir Nostradamus. Sin embargo, hay otra profecía en la que está atribuida a San Malaquías, en la que todos los papas, los 266 papas que ha existido hasta ahora, todos ellos tienen una pequeña letrero en latín detrás que viene a decir un poco lo que iba a ser ese papa. Tengo, por ejemplo, el Papa 109, que es de Medietate Lunae, el que hemos dicho antes, que era Juan Pablo I, que fue papa solamente durante 31 días. Eso que se lee a través de las profecías de San Malaquías, en la que 111, desde el número 111 hasta la 265, todos tienen su letrerito y todos vienen a decir más o menos lo que va a ser o qué es la persona que va a ser el siguiente papa. Y en el 90% de los casos, pues se acierta. Por ejemplo, Juan 23, pastor en Nauta, y él sabemos todo que era de un pueblo relacionado con el mar. Pastor Angelicus, Pío XII, era un papa dulce, un papa que caía bien. Flor Florum, Pío VI, el que realmente fue el segundo apoyo al Perdón, no sé si lo ha cortado. Te escuchamos, sí, Carlos. Mira, por cierto, nuestro querido compañero Antonio Castillo nos recomienda una película, El Cónclave, que es buenísima y que puede también ilustrar mucho lo que estamos hablando. Bueno, último minuto, casi frase de cierre como titular. Carlos, contigo y el resto de compañeros, porque nos tenemos que despedir. Retomaremos, sin duda. Este es un tema y un asunto que requerirá de muchos programas. Conclusión, Carlos, 10 segundos. La conclusión yo la diría en una frase, y es que el Papa que acaba de morir es un hombre que ha sido enormemente reconocido
y como hombre y como persona valiente y sacerdote, y sin embargo cobarde en cuanto a aquellos que consideran que la Iglesia tiene que ser mucho más seria de lo que es ahora. En síntesis, para mí, el que unos y otros digan lo que dicen del Papa es que el Papa lo ha hecho realmente bien. Bien, bueno, eres rotundo. Venga, Pablo. Pues que este tema es apasionante y que la próxima semana yo creo que también seguiremos pues con venga. este run. Están las dos próximas semanas. Porque Seguro. el cónclave creo que está previsto para el 5, a partir del 5 de mayo. A partir del 5 se habla de 5 al 10, por lo menos 5 días. Tendremos ocasión, así que venga, lo recogemos y lo hacemos. Javier. He echado de menos que viniera a España. Por ejemplo, buen tema porque además... hay quienes argumentan que no lo ha hecho porque se trata de un país que no vivimos en paz. Esto daría para analizar ¿Cómo abro mucho. melones, madre mía. Has abierto un melón muy peligroso. Por cierto, siendo argentino, tampoco ha ido a Argentina. También es cierto que poco tenemos que ver con Argentina. Gabriel. Bueno, antes del cónclave se van a reunir las congregaciones, que son reuniones antes de la reunión para elegir al Papa de cardenales. Ahí se van a afinar muchas cosas. Que se van a conocer pocas, pero algunas seguro que a ti te llegará. Bueno, a ti seguro que algo te llega. No. Bueno, señores, lo que está clarísimo es que les daremos cuenta aquí y les pondremos al tanto y al día siempre. Así que punto y seguido a este tema, como todos los apasionantes del mundo de la cultura y la actualidad, con este gran equipazo. Muchísimas gracias a todos, no resto ni un solo minuto. Siguen en la gran programación de Click Radio, Televisión y Global Click Comunicación. La nave de Ulises vuelve, eso sí, en reposición el día 2 porque es festivo, el día 1, perdón, pero retomaremos ya nuestros directos a continuación. Gracias por estar aquí. Adiós. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Adiós. Gracias a todos vosotros y a vuestros oyentes. Cuídate, Carlos. Adiós. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com.